lleno de promesas de parte del Señor para cada uno de nosotros. Pero mire, cuando la verdad usted se ve, y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, que cuando yo miro quién soy, yo digo, ¿cómo Dios me va a bendecir? Si hay tan poco que bendecir, si hay tan poco que honrar. Porque yo me conozco, y quizás públicamente usted se comporta bien, y públicamente, si me entiende, todos estamos contentos y todos estamos alegres, y cuando te preguntan cómo estás, tú dices bien. Pero en el fondo hay un montón de debilidades, de cosas que te acusan, que te culpan. Y en tu secreto, cuando estás solo, sabes que la vida no es tan fácil como parece. Que la vida no va de solo la apariencia del día, va de mucho dolor por las noches. De muchas soledades que son difíciles de afrontar. Y claro, tú ves en la historia esos grandes hombres de Dios que Dios bendice. Y luego ves a esos ministerios, a esas familias hermosas, hombres preparados, estudiados, que Dios parece que les hace más bien que a ti. Y yo digo, ¿qué razones tiene Dios para bendecirme? Si tú me comparas con David, no tengo nada. O si me comparas con Jesús, o si me comparas con cualquier hombre de la Biblia, pero si me comparas con cualquier hombre del presente, que también tiene mucho, no hay muchas razones también para que Dios me bendiga. Y entonces ahí me toca creer en la gracia y creer en la misericordia. Creer que Dios me puede bendecir porque Él quiere. Es decir, no porque sea un mérito propio. La gracia y el bien de Dios y el amor de Dios es algo que tú no te mereces, porque no es respuesta de Dios a algo que tú hiciste. Es decir, Dios no te ama porque tú hiciste algo. No es una respuesta, no es un reflejo de Dios. Él ha decidido amarte como tú eres. Y gracias a Dios por ese amor incondicional. Y definir incondicional no lo defino por ti, lo defino por la iglesia. Lo defino por los que no creen. O lo defino por el diablo, que muchas veces no entiende lo que incondicional significa. Ese Dios me ha amado sin importar lo que soy. Me ha amado desde antes de que yo fuera cristiano, porque esto no afecta en nada. El que me hizo me ama. Si no, ¿para qué me hizo? Entonces Dios no me ama hasta que yo no creo en Cristo. Mentira, el amor de Dios te conoce, te sustenta y te ama desde el vientre de tu madre. Y hoy podemos traer a Eliezer a presentarlo como si Dios no lo conociera. Si el único que no lo conociera es tú, Dios lo conoce hace tiempo. Pero lo podemos presentar, traerlo delante de Dios. Y lo podemos traer para que la iglesia lo conozca. Pero este Dios lo conoce. Desde que era un pensamiento, Dios conoce su presente, Dios conoce su pasado, que hay pasado, y Dios conoce su futuro. Es decir, Él sigue siendo Dios. Yo encuentro en el hombre que todos queremos correr a Dios, pero nos cuesta, se nos hace difícil. Todos entendemos que Dios es bueno y queremos amar a Jesús, pero nuestras obras nos apartan de Dios. Nuestras obras, tu deseo, tu carne, tu pasión, que todos tenemos, no es que tú solo tienes. Aquí donde usted me ve, yo tengo deseos carnales y tengo pasiones con las que tengo que luchar cada día para volver a acercarme a Dios. Y esa maldad y todo eso que está dentro de mí se revela contra mí. Se revela contra mis pensamientos y contra mis deseos de acercarme a Dios. Porque lamentablemente todas las pasiones de la carne te apartan de Dios. Esa es la verdad. Y no significa que no sean placenteras. Significa que sus daños colaterales, sus efectos secundarios son dañinos, te apartan de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 15. Vamos a leer algunos versículos. Mire, vamos a leer del libro de Romanos, o de la carta del apóstol Pablo, una de las cartas paulinas, la más importante, la que se cree es la obra magna de este apóstol. Y él no tiene temor en desvelar sus debilidades. En lo que para los teólogos es el legado más importante de este apóstol. Y usted va a leer lo que ahora vamos a leer. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, amén, viene de Dios. Fue dada por Dios. Pero dice más, yo soy carnal.
vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso suena bien viniendo de ti y de mí, pero es que lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí me entiendes? O sea, él está diciendo cuánto le cuesta agradar a Dios y hacer lo correcto y luchar contra esos deseos que también se encontraban en él. ¿Te ha pasado esto a ti o solamente al apóstol Pablo? Mire, desde que uno está en el mundo, esto no es ser evangélico. Desde que tú estás en el mundo, tú sabes que tienes que hacer lo correcto. Y hay algo en ti que te dice tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que dejar esa junta, tienes que dejar de hacer aquello. Y no puedes, no porque no quieras, sino porque algo se revela contra ti. Y entonces encuentro que mi mayor lucha está dentro de mí. Que mi mayor enemigo se llama... Y tú le pones tu nombre ahí en grande. Ni diablo, ni diabla, ni demonio, ni la carne en la que moras. Vendido al pecado, dice el apóstol. Salmo capítulo 32, versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire qué hermoso eso. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mi pregunta es, ¿y el apóstol Pablo no se había leído esto? O sea, él no sabía que esta era la condición que verdaderamente bendecía al hombre. Él lo sabía. Pero esto no le libraba de luchar contra lo que estaba dentro de él. Y volvemos otra vez a Romanos 7, 18 y 19, mire lo que dice, a ver si usted se ve reflejado en estos pensamientos. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Santo Dios. A esta había que ponerlo en disciplina, ¿sí me entiendes? Para que tú veas qué difícil es vivir una vida correcta, vivir una vida justa. Y ahí es donde el Señor tiene su parte en que te ayude a hacer lo correcto. Amén. En que tus pensamientos se inclinen hacia el bien tuyo, no hacia la voluntad de Dios. Siempre he dicho lo mismo. A donde Dios te quiere llevar es a tu bien, no a su bien. Y tiene que cambiar tus pensamientos y tiene que cambiar tu corazón para que tú dentro de unos años te encuentres con tu bien. Amén. Para que dentro de unos años no lamentes haber tomado las decisiones que tomes. Amén. Y no termines avergonzado de ser lo que eres. Qué feo es eso. Mira, cuando uno hace cosas malas, hablando del pecado, cuando haces cosas que te hacen daño, que hacen daño al otro, que te detienen de tu mismo bien, qué feo se siente, qué vergüenza. Uno se siente avergonzado de uno mismo, de no haber hecho lo correcto. Y cuántas cosas hemos hecho que están escondidas dentro de ti que nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque te avergüenzan. Y de esa es la que Dios nos quiere librar. Amén. Tantos vicios ocultos, tantos pecados ocultos que nadie sabe. Pero que nadie lo sepa no significa que no me hagan daño. No significa que esté o no avergonzado. Y gracias a Dios que podemos ir delante de Dios y reconocer todos estos errores sin decírselos a todo el mundo ni a la iglesia, porque no le interesa a nadie. Esto es entre tú y Dios. Amén. Pero que siempre reconozcan lo que está mal y llámalo por su nombre, está mal. Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. Amén. Hay un par de cosas que me gustan mucho, pero que no me hacen bien, ayúdame. Obedecer a esa voz que te dice lo que tienes que hacer y lo que no. Esto no es para los evangélicos, esto es para todos. El hombre nace con el redarguir del Espíritu que le dio vida. Lo que pasa es que la iglesia se quiere apoderar de Dios. ¿Sí me entienden? Los evangélicos se quieren quedar con Dios. Como que es algo que ellos compraron. Y el mundo que ve a ver qué hace. No, el Espíritu que sopló vida sobre el hombre más impío le redarguye.
Romanos capítulo 7, versículo 22. Disculpe si me enfado, pero me enfado conmigo. Con la iglesia, las cosas que hablamos. Ideas que defendemos, excluyendo a los demás. Cuando se supone que la iglesia tiene que ser algo inclusivo. Recibir a la gente. Recibir a los que piensan diferente. Amar al que no piensa como tú. Porque tú también estás equivocado. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, volvemos a seguir al tema de Pablo. Identifíquese usted en esta palabra. A ver si usted encuentra una persona buena dentro de usted. Porque nosotros somos fáciles, siempre se nos hace fácil encontrar el malo en el otro, ¿sí o no? Sí, es verdad. Y está ahí. Usted no se equivoca, el otro es malo. Y el otro no se equivoca cuando sabe que tú eres malo también. Pero dentro de ti, hay un ser bueno. Dentro de ti hay un hombre de bien y una mujer de bien, aunque no lo hayas encontrado. Y Romanos 7:22, el apóstol sigue diciendo, porque según el hombre interior, escuche, me deleito en la ley de Dios. Qué bonito es Dios, y qué bueno es, y qué bueno es adorarle, y qué bueno es servirle, qué bueno es creer, qué bueno es orar. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dentro de mí hay un hombre bueno, pero mis miembros, nunca mejor dicho, mis miembros, te llevan a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí viene la función del Señor. Así que yo mismo, escuche esto, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo voy a repetir porque son las palabras del apóstol Pablo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo he encontrado acusaciones muy difíciles, o muy fuertes, más que difíciles, acusaciones fuertes, entre la misma iglesia cuando acusan a otros ministerios, a otra doctrina, diciendo la falda más larga, el pecado es más grande. Y el cuello más alto, el pecado es más alto. Y yo no sé si eso es verdad o es mentira, pero yo sé que el pecado mora en el hombre, ¿sí me entiendes? Así que con la falda hasta el suelo, o con la falda a la rodilla, luchan contra el pecado. Y no tiene que ver la manera en que Dios te enseñe a hacer. Dios te enseña a vestir. Dios tiene un trato personal con cada uno. Eso es verdad. Y quisiera Dios que todos vistiéramos decorosamente. Esa es la verdad. Pero eso no significa que seamos más santos que otros. Vestir decoroso es bueno para ti, es bueno para la mujer, es bueno para el hombre. Pero hay un Dios que quiere salvar tu alma, ¿sí me entiendes? Esto es más profundo. Esto es más profundo. Y nosotros, en nombre de la libertad, no vamos a cambiar la ley de Dios. Por querer ser libre permitimos cosas que no están bien. Pero por querer ser santurrones, decía Mati en estos días, me escribe, busca el significado de la palabra santurrón. Búscamelo, Mati, dímelo, ahora me lo dices, ahí dímelo, ahora búscalo así. Que se cree más santo que los demás. Y esto no es verdad delante de Dios. Tú puedes ser santurrón delante de la iglesia, pero el que hizo los turrones sabe cómo tú eres, ¿sí me entiendes? Tu creador sabe lo que hay, sin importar cómo está envuelto. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, ¿usted tiene carne o no? Amén. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y esto no es solamente espiritual, por eso yo siempre digo lo mismo. El espíritu quiere que te formes, que te prepares, que te esfuerces.
que seas diligente, disciplinado. Pero tu carne, ¿qué quiere? Sol y playa. Cervecita. Dormir hasta tarde. El Caribe. Y personalmente, le digo la verdad, soy de los que defiende que se puede vivir santidad. Yo creo en la santidad. Por difícil que parezca, si te dejas ayudar, se puede vivir santidad. Se puede vivir. No estoy defendiendo el pecado ni que vivamos en desorden. Te estoy diciendo, tienes que aprender a vivir luchando contra lo que está dentro de ti. Vas a tener que acostumbrarte a vivir con el pecado. Con el pecado, pero no pecando. Mire, yo he hablado con muchos hombres de Dios y el día que más confiados nos sentimos, el día que más santos nos sentimos, es el día que caemos. Y tú dices, pero ¿por dónde pasó? Si yo estaba bien, si venía haciéndolo bien. Y te das cuenta lo vulnerable que eres. Lo mismo que el apóstol Pablo le estaba demostrando a la iglesia. Si el Señor nos enseña a correr del pecado, vas a tener que correr. La estrategia que te dé, vas a tener que usarla. Esconderte. Lo que Dios me haga a mí entender. Las estrategias que Él me dé para yo luchar contra mis debilidades, que no son las mismas que las tuyas. Cada quien tiene las suyas. Hay gente, hermano, de verdad, créame. Yo no entiendo las debilidades de otros. Por ejemplo, para mí la mentira es una cosa que nunca he comprendido. Porque no le encuentro ni propósito, ni sentido, ni placer. Entonces no entiendo el que desagrada a Dios diciendo mentira. ¿Sí me entiende? Pero en otros es un placer, es un deleite, es lo que le sale de adentro. Eso es lo que se fortalece su ego, es lo que llena su vida. Pero cada uno tenemos nuestras debilidades. Y no le voy a decir la mía, no sea chismoso. Y todas estas experiencias nos hacen dudar si podemos seguir adelante. Cuando te equivocas, vas a dudar si puedes seguir adelante. Vas a dudar si Dios tiene razones para bendecirte. Si Dios tiene por qué seguir contigo. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí se trata de herencia. Y la herencia es inmerecida. Si Dios ha decidido bendecirte por ser su hijo, ¿quién te quita eso? ¿Quién te lo quita? Eso es el amor de Dios. Y eso es el bien incondicional de este Dios. Y creo que Dios ha sido categórico desde el principio en que Él nos va a amar hasta el fin de los días. Y Cristo es la obra. Cristo es una muestra del amor de Dios. Una muestra. Pero su amor es mayor que la obra de Cristo en la cruz. Te hizo su hijo, heredero con el santo. Ha preparado un lugar para ti. Quiere estar contigo eternamente. Jesús quiere hacer muchas cosas más que salvar nuestras almas, que por lo que entendemos es prioritario. Romanos capítulo 8, 33. Vamos a ir cerrando para que no se nos haga largo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién me puede acusar a mí? Si mi justicia es Él. ¿Sí me entienden? No soy justo, soy justificado por su obra en la cruz. ¿Quién te acusa? ¿Quién te puede apartar de ese Dios? Por eso el apóstol luego dice, si usted lee lo que yo le estoy diciendo, viene en orden. Es decir, el apóstol está hablando de sus debilidades y luego está fortaleciendo su fe en este Cristo. Y dice Romanos 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Mira, no te va a alcanzar la vida para apartarte de Dios. No te va a alcanzar la vida para hacerlo tan mal que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. Necesitas varias vidas. Y esto es fortaleza para mí, para el día de mi debilidad. Para el día que me siento más pecador que nunca, saber que ese es el día que tienes que clamar a ese Cristo. Y el Señor nos sigue enseñando. Son contradicciones. Mire, yo creo que en Dios es verdad que cuando uno llega al Señor hay tantas, no voy a decir contradicciones, pero son como paradojas en la fe. Porque ves a Dios hacer cosas que los hombres no harían. Como bendecir al humilde, honrar al sencillo. Son cosas que quizás los hombres no hacen, pero Dios hace. Y bendecir al pecador y tener misericordia del que lo hace mal es de las grandes virtudes de este Dios. Es decir, no tenía por qué preocuparse por nosotros. Él es Dios, ¿sí me entiende? Él tiene otras cosas. ¿Por qué Dios tiene que preocuparse por ti? ¿Por qué Dios tendría que preocuparle tu vida? ¿Por qué Dios tendría que dedicarse a hacerte bien? ¿Qué tanto le importa a Dios cómo me vaya a mí? ¿Qué tanto le importa a Dios que yo haga las cosas mal? Uno le podría decir a Dios, pero si tú no eres mi papá, o tú no eres mi mamá, como responden los jóvenes a veces. Pero Él ha decidido hacerte bien. Dios reina sobre los hombres. Dios reina sobre nuestras vidas. Tenemos garantías de bien. Tenemos garantías de bien. Podemos estar confiados en Él. Termino con esto. Que esta relación con Dios sea privada. Tú y Él. Siempre hago la metáfora del matrimonio, porque creo que el secreto en un matrimonio, y no estoy hablando de secreto solamente de sexo, estoy hablando de secreto cuando estamos a solas, es lo que verdaderamente define nuestra relación. Mi relación con mi esposa no se define públicamente. Usted nos puede ver aquí, ella cantando y yo predicando, y dice, esto tiene que ser unos ángeles en su casa. Pero es en el secreto donde verdaderamente se define quiénes somos y la relación que tenemos. Porque hay parejas que se llevan muy bien públicamente, pero en privado usted no se meta ahí. Eso es como un torbellino, ¿sí me entiende? Como dos gallos ahí, cuando no hay nadie, usted lo suelta. Pero cuando está la gente, están todos tranquilitos. ¿Sí me entiende? Cuando vienen a la iglesia son abrazos y besitos. Sí, sí. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿sí o no? ¿Sí me entiende? Y donde más se abrazan y más se besan es en la iglesia. Qué feo eso. Lo siento. Lo siento por ustedes, ¿verdad? Lo siento. Lo más hermoso pasa de la puerta cerrada para adentro. Lo siento de verdad. Pero ¿sabe lo que más siento? Que así sea la relación con el Señor. Que lo bonito pasa en público. Y no tienen secreto, y no tienen privado, y no se conocen con ese Dios. Andan peleados con Dios todo el día, pero aquí es donde le cantan. El Señor nos ayude. Termino con estas tres frases. Un día hablamos de matrimonio, pero estas tres cosas que escribí así rápido. Yo dije, si tu matrimonio se fundamenta en tu vida pública, tienes problemas. Si los demás son imprescindibles en tu vida de pareja, tienes problemas. Y si tu vida pública de pareja es más cordial y feliz que cuando estás a solas, tienes problemas. Eso es hablando de matrimonio. Pero hablando con Dios es exactamente lo mismo. Yo creo que he sido claro, ¿sí o no? Ya nos regañaron bastante, vamos a dejarlo hasta aquí. Podría seguir otro rato, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a temer a Dios. A mí me gusta meterme en el matrimonio, ¿verdad que sí? Bueno, los que me conocen saben que a mí me gustan los talleres de matrimonio, pero porque tengo muchas cosas que decir.
No porque tenga un matrimonio perfecto, sino porque soy transparente. No tengo temor, yo no tengo aquí a nada que defenderle nada a nadie, ni estoy cuidando mi reputación. Yo digo lo que es el matrimonio. Y los que estamos casados saben qué es eso, ¿sí o no? Y mire, vuelvo a citar al apóstol Pablo que le decía, si estás soltero, quédate soltero. Que yo te quiero evitar mucho dolor. ¿Sí o no? ¿Eso está escrito o no? No lo estoy inventando. No lo estoy inventando. Y cuando yo digo que Sara, mi hija, va a ser la primera monja evangélica, que lo digo en broma porque Dios sabe, Dios tiene su propósito en ello, pero es porque el matrimonio es difícil. No me cambie el tema, terminamos con esto. Hay que temer a Dios, hay que temer a Dios. Mira, tenemos muchos temores en la vida. Tenemos miedo al mañana, tenemos miedo a quedarnos sin empleo, tenemos miedo a una enfermedad, tenemos tantos miedos y tantos temores, de verdad. Termino con esto, se lo prometo. Tenemos tantos miedos al mañana, quedarnos sin casa, si nos echan, tantas cosas que temer. Y yo quiero citarte una escritura, solamente para que te quedes con esto. Y de tantas fobias y tantas cosas que hay en nuestra cabeza, puedas poner esta en tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 5. El Señor Jesús les dice, les diré a quién temer. Voy a leerlo aquí. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer. La Nueva Traducción Viviente me gusta más, es la que te quiero leer. Dice, les diré a quién temer. Dice, teman a Dios. Hoy te hablo a ti. Teme a Dios, quien tiene el poder de quitarte la vida y luego arrojarte al infierno. Teme a este Dios. Y luego dice, claro, Él es a quien debo temer. Palabras fuertes. Amén.